¿Eh? Tendrá ganas de jugar ahora, digo. No, pero me imagino que eso lo negocian en privado, ¿no? Negocian en privado el apoyo al acuerdo o no. No, de algunas cuestiones que dice, ¿qué hace Cristian? Hola, Chino. Dice, no sabemos de qué se trata. La deuda la tomaron ellos, deben saber de qué se trata. Algunas cosas saben. Pero a ver, ¿ustedes están buscando en Juntos por el Cambio el acompañamiento que no tienen con Máximo Kirchner? No, ¿La cámpora? tiene nada que ver. Tiene que ver con lo que dice Cristian. La crisis y el fracaso de cualquier gobierno perjudica al pueblo argentino. Nosotros cuando fuimos oposición, a él le consta, nosotros no apostamos al fracaso del macrismo. Él era funcionario en la provincia, yo era legislador en la provincia, hemos dialogado, hemos disentido, pero siempre pensando en el bienestar de los bonaerenses. Hoy nosotros creemos que la mayoría de los legisladores y representantes de Juntos por el Cambio, como Cristian, están pensando en los argentinos, no están pensando. Quiero creer que nadie piensa en la chiquita, en la cortita, en la encuesta, en quién va a ser presidente. ¿De qué país vamos a ser presidente si este país entra en default, entra en una supercrisis? Tenemos que tratar entre toda la dirigencia política, los oficialismos tenemos mayor responsabilidad, los oficialistas, la oposición también tiene su responsabilidad, los grupos económicos, los formadores de opinión, todos, de ver de qué forma saquemos este país adelante. Y yo creo que va a haber un apoyo en el Congreso a una propuesta que es razonable y sensata, que entiendo que él no la conozca en detalle y tenga que esperar, y cuando la conocerá, opinará, pero estoy seguro que la mayoría nos va a apoyar. Ahora la seguimos, me quedo con la frase ella de la responsabilidad, sobre todo yo también estoy totalmente de acuerdo, hay que tener una responsabilidad especial cuando uno es oficialismo respecto a la oposición. Tenemos más responsabilidad, eso es obvio. Le voy a preguntar un ratito si Máximo Kirchner es oficialista y la vicepresidenta. Es oficialista ¿no? y disiente y tiene el todo derecho de disentir, estamos en democracia. No, pero recién dijo que la responsabilidad de aprobar algo, si no la Argentina iba al caos. Una cosa es cuando uno integra un poder ejecutivo, otra cosa es cuando uno integra el poder legislativo. Son distintos roles, distintas situaciones. Está bien. Es más, cuando se plantean las objeciones con franqueza y de frente, yo las valoro. De chiquito mi mamá me decía, cuentas claras conservan la amistad. Lo que no me gustan son los que tiran la piedra y esconden la mano. Máximo Kirchner planteó su diferencia en forma pública, yo la puedo compartir o no, pero respeto su opinión. Ahora la seguimos, Chino. Ahora vuelvo a Ritondo, pero Brenda, habíamos quedado un poquito en esto. ¿Cómo estás viendo la movida política en el gobierno y la oposición? Bueno, el gobierno del cual forma parte el Chino, que está en la Casa Rosada, también aportando para lograr que se produzca la aprobación en el Congreso. Sí. Lo que están tratando de hacer es conseguir los votos tanto dentro de su propio espacio como frente a la oposición. Por ahora hay dudas sobre cuándo se va a presentar el proyecto en el Congreso porque todavía no está cerrado. Justamente Guzmán está tratando de cerrar lo antes posible en negociaciones con el staff del fondo el acuerdo final para poder presentarlo en el Congreso con apuro porque quieren que esté en lo posible antes de la Asamblea Legislativa del 1 de marzo, cosa de que pueda ya dar el presidente su discurso de apertura de sesiones y arrancar la segunda etapa del mandato. Y por otro lado, antes del vencimiento que mencionabas antes, del 22 de marzo, falta todavía, pero si se tienen en cuenta los tiempos legislativos, no apremia el tiempo, no está asegurado que lo puedan llegar a hacer antes. A ver, ¿tenías algo para...? Sí, hubo una reunión ayer en Olivos entre Martín Guzmán y Alberto Fernández, lo decías un poco en la editorial. El tema es que todavía no se ponen de acuerdo con el fondo respecto a un tema muy sensible que es el tema de los subsidios a las tarifas. Fue Guzmán con la idea de un plan para dejar de subsidiar las tarifas. Ahí dice Alberto Fernández que no hay margen, que no van a aflojar con eso y ese es el principal escollo para terminar de tener un acuerdo pseudo cerrado y poder presentarlo al Congreso. Pero si no se ponen de acuerdo en ese tema que es central, va a ser muy difícil aprobar algo en el que no hay una definición aún. Sí, disculpame una cosita, pero Guzmán dice que ahora te diste cuenta que el tema de las tarifas... Acordate la pelea con Basualdo, Maxi. Sí, pero... Ya viene, ¿qué piensa Guzmán en el fondo, en su fuero íntimo, el tema tarifas? Guzmán no sabe hacer los cálculos. Hay un informe de Álvarez Agis que muestra que el 20% que anunciaron, Malazón, Barrio y demás, te deja este 2,5% del PBI de subsidios energéticos. No bajás ni una décima los subsidios. Que para poder bajar, no a lo que dijo Guzmán que había que bajar, que es 1,7 este año, sino bajarlo a 1,9, tenés que subir 80% todas las tarifas.
Porque hay una cosa que está pasando en el mundo que es la inflación energética. Hay un problema enorme, el precio del gas, del petróleo y demás. Entonces, todo lo que habíamos hecho, los cálculos de cómo recortar subsidios, se dispara. Y no solamente el precio del gas, porque todos los combustibles líquidos se usan para generar energía en la Argentina. Es también la electricidad. Pero lo que digo es que Guzmán plantea a último momento que justamente no nos ponemos de acuerdo con el tema subsidio, con el FMI. Yo creo que hay un problema más de fondo, que son estos números que estaba mostrando, que te comprometiste a 2,5% de déficit fiscal, ¿y cómo vas a llegar? O haces un ajuste muy grande tarifario o licuás todo el tema de programas sociales. Lo que pasa es que Guzmán después y el propio presidente lo disfrazan en la información de que siguen cinchando con el fondo. La discusión ya está, las metas están fijadas, la cancha está marcada. Pero bueno, ¿qué información tenés con la oposición y la discusión entre halcones y palomas? ¿Dónde lo ubicarías a Ritondo? ¿En los halcones o las palomas? Y eso le tenemos que preguntar a él. A ver, las palomas a Ritondo lo siguen ubicando como halcón. ¿Sí? Ahora es un hombre que tiene diálogo frecuente con todos los sectores, con lo cual hay un sector del PRO básicamente que está, te diría, en el medio. No quiero hablar por vos, Cristian, pero un sector del PRO que está en el medio, que está tratando de hacer equilibrio, básicamente te diría todo el sector de los más moderados del PRO en contraste con los halcones del PRO que vendrían a ser la línea que sigue a Patricia Bullrich y al expresidente Macri. A ver, nosotros armamos un mapa de cómo está el Congreso hoy que tiene que ver con los grandes alineamientos y lo que entra en discusión en este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es que estos números que vamos a ver, no sé si tenemos las placas de cómo está diputados, estos números que vamos a ver en realidad son engañosos, porque hoy no podemos garantizar que todos los diputados del Frente de Todos vayan a acompañar, claramente ya algunos dijeron que se van a abstener, y no podemos asegurar de que todos los diputados del Juntos por el Cambio vayan a acompañar, porque pueden aparecer algunos que ya dijeron que van a acompañar, como son la línea de Gerardo Morales. Gerardo Morales encabezó el fin de semana, el viernes, un encuentro del radicalismo donde dijo claramente: nosotros vamos a acompañar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque tenemos que hacernos cargo de esta deuda que nosotros dejamos. Bueno, el radicalismo, el sector más moderado del radicalismo ya sentó posición. Son votos claves para el gobierno porque saben que de los 118 diputados que tiene el Frente de Todos, no todos van a acompañar. Internamente hablan de unos 30 que podrían llegar a abstenerse. Se necesitan 129. Vamos a hablar un poquito con el Chino Navarro porque estuve esperando hace tiempo acá, estuve escuchando atentamente a Ritondo y después vamos a hablar acá con Martín Tetaz. A ver, Chino, ustedes tienen un desafío clave que es, por un lado, no caer en default en marzo, porque el propio presidente dijo la vez pasada que si no anunciaba el acuerdo tenía que anunciar un feriado bancario, lo cual revela que el presidente está muy al tanto de que no hay dólar en el Banco Central. Digamos, si no, ese tipo de declaración generaría un poquito de temor. Pero al mismo tiempo tienen que definir su propia interna. Yo creo que este escenario que se vio en el verano, donde el gobierno hace un acuerdo para que no se le espiralice la crisis y no caer en el caos. Y a los 2 o 3 días, el presidente de la bancada del oficialismo en diputado, que además es el hijo nada más y nada menos que la vicepresidenta, dice que no está de acuerdo y renuncia. Es una situación muy compleja desde el punto de vista de la gestión. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo van a ordenar esto en los próximos 20 días? Ya está ordenado. Ah, ya está ordenado, qué bueno. Entonces... Sí, pero ¿hace cuánto renunció Máximo? Ocurre que vos empezás hoy tu programa y retomaste una serie de cuestiones que pasaron. Ya hay presidente de bloque. Bárbaro. Ya tenemos presidente de bloque, que es Germán, un pibe de Santa Fe. ¿Y Máximo ahora qué se dedica, digamos? ¿Sigue en la política? No, Máximo va a tener que hacer, hará lo que él dice que va a hacer. Él anunció públicamente que no está de acuerdo, no es que está propiciando el default. Hay otros compañeros que han planteado también diferencias, y es razonable. Vos mismo, yo te escuchaba. A mí me sorprende la capacidad que tenés para explicar 20, 25, 30 minutos toda la cuestión económica, que no es fácil. Bueno, o sos economista o estás especializado. Pero vos contás una situación que tiene Argentina, que no es de ahora, que es estructural, con un mundo, vos mismo estás diciendo, hay problemas mundiales, globales, económicos, ni hablemos de los problemas políticos, ¿no? Que puede haber una guerra en Europa, las crisis que hay en los países centrales, en las propias coaliciones. Argentina no es la excepción. Entonces, en un endeudamiento como el que tenemos,
que se tomó sin debate en el Congreso, sin debate en la coalición de aquel momento que era el macrismo, de una forma irresponsable, otorgada por el fondo y tomado por Macri, en nombre del pueblo argentino, porque después nos tenemos que hacer cargo de eso. Nosotros, con pandemia, tenemos que afrontar la negociación. Ese momento excepcional permite conductas excepcionales. No nos debe sorprender, hasta nos debe gratificar que haya diferencias, que haya matices, que se expresen en el oficialismo y en la oposición. Yo coincido con vos que haya responsabilidad. Por el sí o por el no, pero que haya responsabilidad. No, Bueno, Máximo Kirchner dijo que no. Cristina Fernández de Kirchner está en silencio, no sabemos qué dice. Está bien, pero nosotros vamos a lograr... ¿También dice que no? No sé. ¿Cómo voy a adivinar yo si el silencio de Cristina es el silencio? Vos lo estás diciendo. A ver si lo que estamos hablando... pero vos el Chino sigue teniendo vos dijiste, despacho en la Casa Rosada. Vos dijiste que tiene... Pero vos, Chino, seguís teniendo despacho en la Casa Rosada. Pero vamos a los temas centrales. No, ¿sabés qué opinión tiene la vicepresidenta respecto a un acuerdo que está firmando el gobierno que se juega todo el gobierno en los próximos 2 años? Tengo despacho en la Casa Rosada y no lo sé. O sea que para tener... La verdad que es impresionante. Pero que para tener despacho en la Casa Rosada no hay que saber el pensamiento que tiene Fernández de Kirchner. Supongo que vos para estar acá no tenés que saber el pensamiento de Vila ni de Manzano. Tenés que saber lo que sabés vos y tu mirada de la realidad. No, tiene que ver una cosa con la otra. Es una cosa distinta. No es una cosa. Es una cosa. No nos vayamos del tema. Nosotros tenemos en diputados distinta. y en senadores, Totalmente la distinta. mayoría de los legisladores de Frente de Todos van a acompañar el acuerdo. La mayoría de los senadores lo van a acompañar. La mayoría de los gobernadores lo van a acompañar. Ya lo expresaron públicamente. Y van a acompañar el acuerdo que Alberto y Guzmán están terminando de negociar, porque hay muchos rumores, datos, información, desinformación, un poco de todo. Vos en eso te manejas bien porque sabés leer entre líneas. Hay cuestiones que se están discutiendo. Siempre dijimos que no queremos acordar en base a ajuste, a más pobreza, sino un acuerdo que no es bueno, ningún acuerdo es bueno, pero te permite tener un punto de partida, una certeza, un acuerdo necesario para volver a crecer o seguir creciendo, pero en un marco de mayor equidad, que el trabajo y el crecimiento sean el motor que nos permitan superar esos números. ¿Sabés qué? Y lo vamos a lograr. Estoy tratando de Y pensar... además creo que la mayoría de la oposición también nos va a acompañar. ¿Por qué? ¿Por qué responsabilidad? ¿Por qué racionalidad? Eso no significa que alguien responsable no pueda compartir mi idea. No es que los responsables somos los dueños de la verdad. Tenemos una mirada, tenemos una lectura de la realidad y hay otros que no coinciden con nosotros. Un poquito el tema de cómo sigue la gestión. Yo creo que el acuerdo con el fondo está bien. Zafaste del vencimiento, no caes en default, pero el gobierno tiene que gestionar un programa económico que va a ser el acuerdo con el fondo. Es decir, tiene que hacer suyo ese programa económico que Máximo Kirchner dijo que se lo impusieron, que no lo negoció, que no fue dura la negociación, sino que se lo impusieron. Pero si el gobierno quiere cambiar mínimamente las expectativas, tiene que hacer suyo ese acuerdo. Porque es la política económica, todas las cosas. Ese es el piso. Le pedíamos un programa Está económico bien, a Guzmán, ahora va a estar pero vos estás hablando del todo piso. absolutamente escrito de cuál es la meta, ese es el cuál es el piso. monitoreo. Ese es el piso. Y yo pueden crezco- hacer lo que quieran. No, ¿que me van a impedir crecer? ¿Me van a impedir generar trabajo? Porque está prohibido crecer, No, está prohibido generar trabajo. No, Si yo quiero poner, por ejemplo, yo soy integrante de una organización popular y queremos poner en valor la economía popular, ¿que no podemos? Que no se puede dar crédito a empresas alimenticias para poner más productos alimenticios en la góndola, que está prohibido por el fondo. Bueno, vas a tener No. un problema. Por ejemplo, vamos a ver concreto, digamos, ¿no? Los instrumentos de la política económica son la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria, hay instrumentos de regulación. Lo que vos decís de crear empleo y demás son consecuencias, en todo caso, de tu política son económica. decisiones de una política. No, ahora vamos al caso concreto. Me decís, quiero dar crédito subsidiado. Y bueno, lo vas a discutir con el FMI. Yo no los hablé de créditos crédito subsidiado. Te dije, ¿no le vamos a dar crédito a pequeñas y medianas empresas que producen alimentos? Bueno, lo van a discutir con el FMI, porque el FMI te va a poner una eso es lo que política vos te monetaria, de pero esa eso es política lo- monetaria eso se es va a lo que vos desprender eso es lo que vos suponés. ¿Cómo lo No, vamos a ¿cómo discutir lo con el supongo? Fondo Monetario? No, Es no el sé. ABC, es el ABC No. de un acuerdo donde vos tenés reglado cuál es... Pero vos firmás un boleto de compraventa con una persona para comprar una casa y después no le preguntás, che, voy a cambiar el cuadro del lugar. Mira, quiero cambiar los sillones del living. todo lo que vas a discutís? poder hacer, No. todo lo que vas a poder hacer pueden ser cosas marginales que no Eso influyan, por ejemplo, eso- en este caso el tema crediticio, que no influyan eso- en la política monetaria. Eso es Vos tenés- cierto vos en la tenés- medida que vos estés subordinado a la lógica del Fondo Monetario. El gobierno de Alberto Fernández no está subordinado a esa lógica. Afrontamos una negociación, porque no la podemos evitar, porque ir al default sería tirarnos de un avión sin paracaídas, postergar la negociación
como bien vos decís, lo planteó con total franqueza, sin ocultar nada Alberto Fernández, complica una situación económica muy delicada, que Argentina no la oculta, que la sabemos. Argentina está muy mal, quizás una de las peores crisis de su historia, en un mundo complicado, y vamos a negociar, pero sobre algunas cuestiones básicas. Que no haya más pobreza y que haya crecimiento. Sí, no son cuestiones, pero no son eso también no es lo que dice. Lo dice Angola cuando no sé qué dice Angola. Cuando el Fondo Monetario venía acá, cuando el Fondo Monetario venía acá, y podés buscar en cualquier diario, desde proponernos un virrey, un funcionario hindú del Fondo Monetario, que era virrey de Argentina, te proponían modificación del sistema jubilatorio, que hoy salió y ya el ministro de Economía lo desmintió. Modificación del régimen laboral, no está en discusión. Modificación del régimen impositivo, no está en discusión. Vamos a poner determinado porcentaje en obra pública. Prevaleció la posición del gobierno. Y vamos a tratar de crecer mucho. Estamos de acuerdo que no hay que crear impuestos ni aumentarlos, pero sí tenemos que poner más jugadores en la cancha para que se cobren más impuestos por más actividad económica. Todos esos temas que se llaman... los temas, y no le vamos a pedir permiso al Fondo Monetario, quédate tranquilo. Todos esos temas que se llaman reformas estructurales... son cosas que van a quedar para el nuevo gobierno. A ver si tenés la placa ahí de... No te planteé ningún tema que sea reforma estructural. De Ilan Goldfein, que es el director del hemisferio occidental del FMI, es el hombre más importante en todo lo que es el monitoreo del programa argentino, que ha tenido diálogo con varios economistas argentinos, pues es muy conocido, fue presidente del Banco Central en su momento en Brasil, o la mano derecha del presidente del Banco Central de Brasil. Y además ha dado una conferencia en los últimos días para inversores donde dice textualmente que todas esas discusiones de fondo son discusiones para el nuevo gobierno. Es decir, está claro que este es un programa pensado en el corto plazo, eso es lo que dicen en privado, ¿no? Batimos todo hasta el 2023 y tengamos después una discusión más seria de los temas estructurales, reforma previsional, laboral y tributaria. Pero públicamente, esto se lo dijo a economistas, algunos que están cercanos al gobierno, públicamente acaba de decir, es lo mejor que se puede hacer dadas las circunstancias políticas en Argentina, este acuerdo con el FMI. Esto es un puente hacia un nuevo gobierno que tenga la capacidad de hacer las reformas para poner sus cuentas en orden y crecer. Lo que está diciendo es, un nuevo gobierno que ya pueda ser una versión del peronismo, o Juntos por el Cambio, la discusión de esos temas, reforma previsional, laboral y demás, viene después del stand-by de 2 años y medio, es decir, viene para el próximo gobierno. En el corto plazo tienen este programa que yo decía, de ajuste fiscal, monetario y de acumulación de reservas, que de por sí es muy exigente, por eso las divisiones que hay dentro del Frente de Todos. A mí la opinión de ese señor me parece valiosa, la leo, la respeto, pero no sé qué está en Argentina, no gobierna en Argentina. Es un funcionario importante del Fondo Monetario. Tendrá que explicar también las cosas que hace el Fondo Monetario en todo el mundo. No es un organismo exitoso. Representa naciones centrales. Pero eso no tiene nada que ver con lo que yo te estoy diciendo. Porque gane quien gane la elección del 2023, la gane la oposición, o ganemos nosotros, si no hay crecimiento y no hay trabajo, no hay reforma que valga. A ver, las personas que nos están mirando, con 50% de inflación, ¿qué reforma vamos a hacer? ¿A dónde queremos llevar el país? ¿Lo queremos tirar al abismo? No tenemos que crecer, tenemos que generar trabajo, tenemos que buscar consenso, discutir apasionadamente, pero como parte de una misma nación, oficialistas, opositores, grupos económicos, gremialistas, ustedes, todos los que interesan nuestro pueblo en la cosa pública, para tener un camino de mediano y largo plazo, más allá de 2 años, 3 años de acuerdo con el fondo. A eso estamos apostando nosotros. Es lo que vinimos a hacer. Lo que nadie preveía era la pandemia. Solo pudimos acordar con los fondos, con los acreedores externos. La pandemia fue una cosa imprevista, inédita. A mí lo que me llama la atención, insisto, es firman un programa económico que va a ser la política económica de este gobierno los próximos 2 años y les cuesta defenderlo. Pero yo no sé, bueno... Digamos, porque Cristina, como vos decís, no sabe nadie qué es lo que piensa. Ni vos sabés lo que piensa Cristina de esto. Yo presumo que va a acompañar, pero no sé lo que piensa. No, pero presumo. Ahora cosa es una temor, perdón, Chino. Perdón, un segundo, porque lo tengo a Martín Detaz. ¿Querés opinar algo respecto a esto que hablamos? Sí, yo creo que sí, que Argentina necesita 4 grandes reformas para poder crecer por lo menos. Y que por supuesto la expresión esa general, la de hay que crecer, es como cuando los técnicos dicen hay que hacer goles, ¿no? Claro, eso es lo que todos queremos, hacer goles. El problema es cómo se hace para hacer los goles. Entonces, para que Argentina crezca, que no tengo ninguna duda que es la única salida, Argentina tiene que crear 250.000 puestos de trabajo privados
por año durante los próximos 20 años para terminar con el problema de la pobreza, para terminar con el problema de un Estado que te ahoga y que ya no te da ninguna solución, para terminar con la buena parte de los problemas de falta de desarrollo. Necesita una reforma monetaria, porque con inflación no es posible crecer y desarrollarse de manera sostenida. Necesita una reforma tributaria, porque los impuestos ahogan a la producción y la gente ya no da más. Necesita una reforma del Estado, por lo que estuvimos viendo cada cosa que ves. La semana pasada, Maxi, fue la droga adulterada. Esta semana son las inundaciones en Corrientes. La semana que viene no sabemos cuál va a ser el escándalo, pero sí sabemos que va a encontrar un Estado que no sirve para nada, que está gordo, pesado para la gente, Los incendios en Corrientes. costoso, claro. Entonces, el conflicto que veas denota eso. Un influencer hizo en 48 horas el trabajo que el Estado no es capaz de hacer con toda la estructura que tiene, con la cantidad de plata que está generando. Entonces, y cuarto, y hay que decirlo, porque no hay que tener miedo de decirlo, la Argentina necesita una reforma de las reglas laborales profunda para las pymes. Tienen reglas laborales que no les sirven. Si vos hablas con los empresarios, yo hablo permanentemente por mi actividad profesional y por mi actividad legislativa, hablo permanentemente con pymes de todo el país, no importa, estuve este fin de semana en Mendoza, el que viene me toca en Misiones, sistemáticamente te dicen siempre lo mismo. Te dicen, tengo miedo de contratar, tengo miedo. ¿La gente tiene miedo de salir a la calle? Bueno, las empresas tienen miedo de contratar trabajadores. Con ese esquema, Argentina no puede ni crecer ni resolver los problemas que necesita. Tiene que atacar esos 4 grandes problemas. Noto que vos estás más entusiasmado en acompañar el acuerdo con el fondo que el propio gobierno que está firmando el acuerdo. A mí, para empezar, me preocupa mucho la descripción o definición que dio el funcionario que vos estabas mostrando ahí, me preocupa muchísimo. Es de una irresponsabilidad total. Realmente que alguien en el nombre de un organismo que está negociando el acuerdo económico con Argentina hable con semejante irresponsabilidad, como diciendo que no pueden hacer un acuerdo razonable, no lo hagan entonces. ¿Qué quieres? Yo quiero respuestas concretas. ¿Quién va a resolver el problema de las tarifas que hace 3 años que están ajustadas? ¿Nos va a tocar de vuelta en el próximo gobierno? ¿O lo va a resolver este gobierno que está atrasando las tarifas para ganar las elecciones? Todo lo que pasó el año pasado, que no les alcanzó igual. Pero todo lo que atrasaron las tarifas a propósito haciendo demagogia. Y atrasaron el dólar a propósito haciendo demagogia. ¿Lo van a corregir ellos o nos va a tocar de vuelta a nosotros en el próximo gobierno? Entonces eso es lo que tiene que definir el acuerdo con el fondo. Y los funcionarios se lo tienen que exigir al gobierno, sea quien sea el gobierno. Hoy les toca estar a ellos en el gobierno, mañana nos toca estar a nosotros. Que un funcionario del fondo tenga la semejante irresponsabilidad de decir, bueno, vamos a probar cualquier cosa, total, ¿qué? El que viene, es igual que este, está negociando con la República Argentina. Están pasándose, claro, quién paga el costo político, ¿no? Pero yo creo que la oposición nos va a apoyar porque son los que tomaron la deuda. Pero, Chino, ustedes tomaron la deuda con los jubilados, que fue la más grande de la historia argentina, que dejaron, y cuando el gobierno anterior la quiso resolver con la reparación histórica, ustedes no la apoyaron. Todo el kirchnerismo votó en contra de la reparación histórica. Entonces, ahora ese argumento de ustedes fueron los que dejaron la deuda, ustedes dejaron la deuda con los jubilados más grandes de la historia argentina y no ayudaron a resolverlo. Así que el mismo argumento me parece que tendrían que ser coherentes también ahora. Yo te hablo de heladera como la de Pomelo. No, te hablo de deuda. De a mí me preocupa la deuda con los jubilados, a vos te preocupa que le paguemos al fondo. A mí me preocupa pagarle a los jubilados. Parece bárbaro. Cada uno le paga lo que lo se va a que tratar quiere. en el Congreso y vos sos diputado es la deuda con el Fondo Monetario. Por supuesto. Bueno, esa deuda con el Fondo Monetario fue contraída por el gobierno de Macri, a eso me refiero. Sí. Entonces, les cuento que la mayoría de los diputados y senadores del macrismo, por un problema de responsabilidad, nos van a acompañar. Pero eso no es así porque ustedes con el mismo criterio tendrían que haber acompañado cuando el gobierno anterior le pagó a los jubilados, porque esa era la deuda que habían dejado ustedes, y sin embargo no acompañaron. Entonces, ese argumento que hay que acompañar porque la deuda la tomó uno o el otro, tiene que ser coherente el argumento. El argumento es coherente. Si vos tomás la deuda, tenés que acompañar. Bueno, ¿por qué Después ustedes no querés acompañaron la deuda? ¿Por acompañarnos. qué no le quisieron pagar a los jubilados? Escuchémonos porque si no es muy difícil. Si después, vos con el tema de los jubilados querés dar otra discusión, venís otro día y lo Es la damos. misma, es una deuda. O hay deuda, No, o hay deuda estamos mala y deuda hablando de buena. actitudes responsables. Bueno, por eso ustedes no Estamos fueron hablando responsables. de actitudes responsables. Ustedes no fueron responsables cuando había que Estamos pagarle a los hablando jubilados. de Y ahora quieren que nosotros seamos responsables cuando hay que pagarle al fondo. Estamos hablando de actitudes Es responsables. insólito. 54.000 millones de dólares tomados. 45. Sin discusión, 54, se dieron 45. Sí. Sin discusión en el Parlamento, sin ¿Cómo discusión sin en la propia discusión? coalición. ¿Cómo sin discusión si hay una ley de presupuesto que discute el monto de deuda que puede tomar? ¿Cómo sin Ni discusión? siquiera tomó medidas, sabía que Argentina podía pagar o no, solo lo vamos a afrontar.
y creemos que la oposición nos va a acompañar. Y la mayoría del oficialismo va a acompañar. Lo que yo estoy planteando es una discusión cuando, por supuesto que trabajo y crecimiento son conceptos generales. Uno puede decir, vamos a generar trabajo, pero tenemos una oportunidad ahora, porque sobre estas pautas que vos señalás, eso es un piso que vos acordaste con el fondo, pero eso no te impide subir la escalera, subir la posibilidad. Te vuelvo a repetir un ejemplo concreto. Tenemos un problema con los alimentos, tenemos un problema de precio con los alimentos, tenemos un problema de concentración económica con los principales productos de alimentos. Eso es falso. Y vos en vez de no hay tener ningún dos problema con marcas... los alimentos. Los alimentos son los más baratos del mundo en Argentina. Sí. El problema lo tienen con la inflación general. Aumenta todo. No aumentan los alimentos más de lo que aumenta la ropa o más de lo que aumentan los remedios. Hay un problema general de inflación. Dos cosas. Interrumpir es muy fácil. Tenés razón. Te pido disculpas por la interrupción. Hablar. Te pido disculpas por la interrupción, pero no digamos que solamente hay un problema con los alimentos. Aprendé a escuchar. Tenés razón. Te pido disculpas por la interrupción. Bueno, no interrumpa más. Te pido disculpas por la Vos interrupción. tenés un problema de alimentos. Tenés 2 o 3 marcas que concentran, en general, los grandes productos. Tenés centenares de empresas. Somos más responsables nosotros. Ahí no tiene responsabilidad en la oposición. Somos nosotros gobierno. Digo, nosotros gobierno. Me hago cargo. Centenares de pymes, pequeñas, medianas, grandes, de Santa Fe, de Entre Ríos, de Córdoba, de Provincia de Buenos Aires y del resto del país, que con crédito pueden producir muchísimo más. Y vos en 60, 90, 100 días a lo sumo, podés tener mucha más marca de leche, mucha más marca de fideos, mucha más marca de tomate, mucha más marca de harina, de productos de primerísima calidad a menor precio. Eso es un debate y una realización que podemos hacer en el marco de este acuerdo. ¿Por qué? Porque ya tenés una certeza, ya cerraste tu presupuesto, entre comillas. Si así se solucionaba la inflación, ¿por qué no lo hizo Cristina en los 8 años que gobernó? Mirá, venimos con inflación así Si era tan sencillo hace resolver muchos la años y el primer golpe inflacionario fue, no me olvido más, porque mi papá vendió la casa de su hermana un día del 1975 y otro día cuando fue a cobrar fue el Rodrigazo. Está bien, vamos a ir a Si discusión. si lo hubiésemos resuelto. El ministro, yo digo una si cosa, fuera tan entonces cambien fácil, el ministro de Economía, porque el ministro de Economía que ustedes tienen no piensa que así se soluciona la inflación. Mira, el Porque si ministro no, de no estaría Economía, firmando el el acuerdo ministro de que Economía que tenemos. nosotros tenemos negoció exitosamente con los acreedores privados y va a negociar exitosamente con el Fondo Monetario. Mi impresión que tengo es que el ministro de Economía que ustedes tienen le dice a cada uno de los que están ahí en la mesa chica lo que quiere escuchar. No, a los acreedores privados no sé qué le Va dijo, uno pero y le nos dice una ahorró. cosa, otra cosa, pero ¿Cuánto nos pónganse ahorró? de Vos que acuerdo. sabés más de cifra que yo. ¿Cuánto nos ahorró con los acreedores privados? Pónganse, bueno, como dijo Máximo Kirchner, no hubo quita de capital. 2% fue la quita de capital. Hubo un ahorro muy sustancial de 35 mil millones de dólares de intereses a pagar a futuro. 35 mil millones Pero de dólares. fue una negociación, como dijo en su cartita, no sé si la leyó. Pero vos tenés que integrarte a la cámpora. No, pero ahora Si me te corren. gusta tanto Máximo. Ahora me corren, no, a ver, el problema. No, pero vos me el problema- contestás con Máximo. Ahorró 35 mil millones de dólares. ¿Te parece poca plata? No solamente no lo No conozco. es un ministro no solamente no lo conozco, que podés no lo vi respetar. nunca a Máximo. Mira lo que es una cosa, el gobierno de Alberto Fernández, que se trata de pegar de Máximo Kirchner, me dice a mí que yo estoy con Máximo Kirchner. Perdona. Yo lo que quería estoy aclarar. diciendo, a ver, lo hice para descalificar. ¿A quién querés descalificar? No. No descalifiquemos. Estuviste haciendo un planteo del No, acuerdo. pero- la no grieta y ahora querés descalificar. Pero vos me querés descalificar a mí Yo no te diciendo descalifico. que yo pienso como Yo Máximo trato de Kirchner. disentir con vos. No, pero me querés descalificar. No. Mirá la gravedad en lo que estamos hablando. Yo reivindico Que a Guzmán porque una ahorró cosa- 35 mil millones de dólares. No, pero- y vos me decís, no, un segundo. Máximo Kirchner en su carta dijo, ¿qué sé yo? Tiene ¿Qué dijo razón. Máximo Kirchner? Y tiene razón, que no hubo quita de capital. en la Pero negociación. ¿hubo ahorro o no hubo ahorro? Pero de intereses, no No, hubo no, quita pero de además capital. tampoco hubo ningún ahorro porque No, Argentina no. tiene 1.800 Viste como que haces un Tiene- gol. No, pero no le quiso pegar ahí. Pero le no pegó hubo que quita de le rebotó. capital en la renegociación Fue gol. del 2005, una quita de capital enorme, feroz. En este caso no hubo quita de capital. Lo que estoy haciendo, ¿Pero estoy qué querés describiendo. comparar el 2005 con... A ver. Estamos Voy con a pandemia. aclarar una sola cosita. Quiero aclarar porque me parece que el gobierno es una gran ensalada de cosas y terminan. No, no nos tirando carga a por un lado. nosotros tu ensalada. ¿Qué culpa tengo yo? No, a ver, cuando hablo de que es una gran ensalada de cosas, yo entiendo que para algunos argumentos Martín Tetaz, que están juntos por el cambio, pueda descalificar lo que escribe o dice Máximo Kirchner. Ahora, que lo diga alguien que está al lado del presidente, que yo estoy citando un argumento de Máximo Kirchner y ese argumento es correcto, no quiere decir que yo estoy de acuerdo con Máximo Kirchner. Yo estoy diciendo que en ese argumento, respecto a la política económica, tiene razón. Una renegociación de deuda que tuvo apenas 2% de quita de capital.
Ahora, lo que está clarísimo es que Máximo Kirchner y Cristina están viendo algunas facetas del acuerdo con el fondo que yo expliqué acá. Yo estoy diciendo, miren, la alternativa es una crisis total, por eso Igual el gobierno está firmando. si me permitís hacer Ahora, un comentario. a diferencia de la discusión que había el año pasado, donde tenés un ministro de Economía y dice, yo firmo esto y te lo vendo como que es lo mejor del mundo, bueno, se tienen que poner de acuerdo ustedes dentro del gobierno respecto a qué van a gestionar políticamente el acuerdo con el fondo. Perfecto. Ese es el punto. Ahora de fondo. yo te quiero hacer 2 o 3 aclaraciones. Primero, yo no tengo ninguna distancia con Máximo Kirchner ni lo descalifico. Lo primero que te dije cuando me preguntaste, valoro que con franqueza haya planteado su disidencia. Respeto a los que disienten. No me gustan los que tiran la piedra y esconden la mano. Máximo hizo todo lo contrario. Tiene todo mi respeto. ¿Pero por qué cree que disiente? Primero, ¿Por una cuestión primero, ideológica o porque están primero, viendo no, un panorama yo no soy complicado desde el punto de vista de la Yo no soy gestión comentarista de económica? la política. Eso lo dejo para vos o para otros periodistas que son muy capaces y lo pueden hacer. Estamos hablando de cosas concretas. Yo dije, ante la valoración que va a hacer de Martín Guzmán, que nos ahorró 35.000 millones de dólares. Vos decís, no, pero es el 1%, el 2%. Nos ahorró ese dinero. Después vos podés hacer la valoración en concepto de qué lo hizo, pero su negociación fue exitosa. Y me animo a decir que en el marco de esta realidad, ningún acuerdo es bueno. Ningún acuerdo con el fondo. No es bueno deberle al fondo. No estamos contentos, no vamos a dar la vuelta olímpica. Es triste volver a negociar con el fondo y volver a acordar. Dentro de esta realidad paupérrima del mundo y de Argentina, este acuerdo es necesario porque nos permite arrancar, y para mí no es menor poder transitar una senda de crecimiento y de trabajo, que coincido que no alcanza con estas expresiones, que habrá que ponerlo con cuestiones más conceptuales, instrumentales y llevarlas a la práctica. Y confío que lo tenemos que hacer desde un conjunto. No puede el gobierno solo. ¿Tenemos más responsabilidad? Sí. ¿Nos hacemos cargo? Sí. Por eso Martín Guzmán es el que negocia con Alberto Fernández y lo vamos a mandar al Parlamento para que se debata. Pero no lo vamos a poder hacer solo, Máximo. Vos lo dijiste al principio hoy. Tenemos que ser entre todos, Max. Entre todos tenemos que hacer. No alcanza con una fuerza política. Me quedé pensando, yo tengo la impresión de que hay funcionarios, incluido el propio presidente, que no tienen ni idea, en muchos casos no tienen ni idea lo que están firmando. Es decir, que cuando están negociando, y ese fue el problema también de la última etapa, del retraso tanto de las negociaciones. Porque Guzmán iba, le decía una cosa y después, cuando volvían a la vuelta, era otra cosa distinta. ¿Pero vos de verdad Entonces, pensás que Alberto Fernández no sabe lo que va a firmar? ¿En serio me decís? O sea que vos pensás que el presidente va a venir, va a firmar, che, a ver, dame... ¿Es el mismo Alberto Fernández que en octubre decía que el acuerdo estaba cerrado y que era el 3,3% de déficit fiscal que había enviado al Congreso en el presupuesto? Es el mismo Alberto ¿Es el mismo? Fernández. ¿Y entonces qué le pasó en el medio? Pueden cambiar las circunstancias. Está bien. Que no cambien las circunstancias. No, me parece... Bueno, está bien. Pero, a ver, Biden es el mismo que el día que asumió que hoy. ¿Y qué La nego- y qué no, circunstancia te digo, cambió en la esos 2 meses? negociación En esos 2 meses que... por la ¿Cuál fue la guerra, en 2 meses la se le dio vuelta a toda potencial la guerra, negociación. ¿no? En Europa En cambia las circunstancias todos los días. En 2 meses se le dio vuelta a toda la negociación. Pero obviamente que hay presiones, hay grupos económicos, hay factores de... ¿Por qué te pensás que es un juego de señorita, que estamos jugando a la mancha? ¿A qué juego plata? ¿A qué juego hay un juego poder? Hay muchos intereses en juego. Tampoco con el A juego ver, de señorita. cuando le pidieron el préstamo a Macri, ¿por qué se le dio el préstamo a Macri? Lo dijo con toda claridad Está bien. ese funcionario del Bueno. BID, ¿cómo se llama? Carón. Lo hicimos para ganar a Macri. Mirá, no se hizo para sanear las finanzas y la economía de Argentina. Hay otras cosas en juego. Lo sabemos. No, la impresión que me da, insisto, es una impresión donde ha habido una gran improvisación, confiaron en el ministro de Economía, en las idas y vueltas, se quedan con algo que, no lo voy a citar de nuevo a Máximo Kirchner, le dijo no hubo ninguna negociación dura, terminó el fondo en lo que inicialmente había planteado y que todos decíamos era eso lo que quería el fondo. Esos eran los parámetros que de principio de año todos Pero, sabíamos. ¿por qué no el fondo leemos lo estaba que negociando? decían todos los analistas económicos hace 2 meses? Que nos iban a pedir reforma previsional, que iban a pedir reforma laboral, que iban a pedir reforma fiscal. No, eso queda para el próximo gobierno. Pero queda eso lo para el decís próximo. vos. No, eso lo dice el director del Pero ese hemisferio señor no occidental es el del dueño del FMI. Fondo Monetario. Eso lo dice- También vino un señor acá Sí. que pasaba por Buenos Aires y que algunos días decían que iba a ser el virrey de Argentina. Bueno, Nosotros hagámonos cargo, a ver, como país tenemos, la clase dirigente, yo me hago cargo, hemos cometido muchísimos errores, Sí, no, somos los gracias. mejores de la historia, pero tampoco nos compremos todos los buzones.
Gracias, siempre muy interesante hablar con vos. Y aparte, Gracias a vos. siempre Gracias por la apasionado. paciencia. Gracias, No, Martín. totalmente, igualmente. Un gusto. Vamos